escena del cuádruple crimen y otras crónicas. Las ratas invaden la escena del cuádruple crimen y otras crónicas. Y empieza con una horrible nota periodística mal escrita, que no está escrita por él, sino por otro periódico, en la que dice, no, hay las pinches ratas que andan por ahí, y las 4 mujeres muertas, y la sangre tirada. Entonces, ¿a dónde vas, Satanás? ¿Qué me estás metiendo? Y de ahí empieza a trazar una investigación, porque en el fondo es eso, lo que haces es reinvestigar la historia. Bueno, sí. Sí, a mí lo que me gusta mucho es encontrar un tema que puede haberse ya tratado o no. Ese tema suele ser un crimen. A mí me interesan mucho los crímenes y trato de alumbrar algunos lugares que no se han escrito en los diarios, ¿no? Porque siempre los diarios, cuando hay un caso policial, van a lo básico, le pegan, como decimos en Argentina, de puntina al medio, le pegan a la pelota fuerte así y directo, pero hay muchísimas cosas que rodean ese núcleo y que si uno las investiga y uno va, vuelve, insiste, con esas partes periféricas puede alumbrar el centro también y encontrar cosas nuevas. Sobre todo porque además, si algo tiene la crónica periodística, que es lo que me obligó a mí a ser novelista, es que es muy superficial y se olvida la historia. O sea, la toca, se va y nunca vuelve. Por eso hay que volver. Claro, por eso hay que escribir o novela policíaca o reportajes históricos. E incluso no importa que pasen 100 años, porque no. el libro que vos lo sabés mucho mejor que yo, pero el libro que mencionabas de los vaqueros judíos es una investigación sobre 22 homicidios ocurridos hace 120 años en un lugar a 700 kilómetros de mi casa. Entonces yo decía, ¿qué voy a poder encontrar acá? O sea, ni los descendientes de esas familias. El método es manoteas con la izquierda y sostienes con la derecha. Okay. Ni los descendientes de las familias, ni los papeles, o sea, las crónicas periodísticas de la época o los papeles judiciales, nada de eso quedaba muy poco de eso. Y los que encuentras además no dicen nada. Claro. Entonces hay que sumar todo, hay que ir por los descendientes de los familiares de las víctimas, por los descendientes de los familiares de los asesinos, por los archivos judiciales, al menos para comprobar que ya no estaban, por los archivos periodísticos, por la memoria colectiva del lugar. O sea, todos los lugares tienen una historia que se va relatando de generación en generación. Supongo que en esa también tiene sus leyendas y sus mitos que ustedes conocen, de cosas que ocurrieron. Todo el mundo sabe que aquí nació y creció Chupacabras. Luego se fue a Los Pinos y se llamó Carlos Salinas, pero todo el mundo sabe que es originario de Nesa, el Chupacabras. Aquella compañera me está viendo gacho, era un chiste, compañero, no era una broma. Pero bueno, todo suma, entonces en la suma de todos esos relatos y de todos esos discursos y de toda esa gente con la que hablaste, algo nuevo tiene que haber ahí. Sí, pero no solo. Que nos corramos, dicen los técnicos. Dinos hasta dónde. ¿Hasta ahí? Pero no solo es revelar, volver a contar, escribir, sino darle una dimensión sociológica, que es lo que a ti te preocupa, ¿no? También, sí, los porqués. Porque lo que pasa es que si no buscas eso, tenés un crimen y es puro morbo, es un relato morboso que no te lleva a ningún lado. En cambio, si el crimen lo haces hablar de algo más, si lo haces hablar de la sociedad, de la época, de la cultura, entonces ese crimen te va a enseñar algo. Porque, por ejemplo, por ese libro a ti te preocupa explorar el racismo, compadre, que sigue vivo en la sociedad argentina. No, por supuesto, y algo más, y la llegada de los inmigrantes. Claro. Argentina es un país que tiene mucha población descendiente de inmigrantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llega un inmigrante a un lugar que ya está ocupado por una persona?